Bueno, pues aquí tenemos con nosotros la Yamaha MX1000, que ya recomendé en el vídeo anterior. Bueno, pues estáis viendo que principalmente lo que destaca es su zona central, donde tenemos los indicadores de nivel de potencia. Tenemos una escala central graduada en vatios y en decibelio, una escala logarítmica, la cual nos indica mediante estos dos búmeter el nivel que estamos desarrollando en todo momento. También Yamaha nos propone un pequeño display donde podemos visualizar numéricamente la potencia entregada. Cuenta también con esta serie de selectores que podemos, por ejemplo, apagar todo el display, configurarlo en modo retención de pico. En todo momento se nos queda el máximo pico alcanzado. Y en esta parte de aquí tenemos tres selectores para indicar en todo momento al indicador búmeter qué impedancia de altavoz tenemos conectada. Por ejemplo, altavoces de 4 ohmios, pues los pondremos aquí, y altavoces de 2 ohmios los pondremos aquí, lo que demuestra que esta tapa es capaz de entregar altas potencias a cargas con impedancias muy bajas. En esta parte tenemos la regulación del nivel de señal de entrada y en la parte opuesta pues la selección de las tres parejas de altavoces que le podemos conectar, que también lo veo bastante interesante, puesto que de esta forma rápidamente podemos comprobar las diferencias que hay entre diversos tipos de cajas acústicas, que no hay dos que suenen igual y las diferencias son totalmente perceptibles al instante y mediante la actuación de estos conmutadores. Vamos a verla por detrás y después pues la abriremos y miraremos los circuitos electrónicos que la conforman. Entrada de señal para tres parejas de altavoces. Estos no son los conectores originales, estos se los he cambiado yo. Selector de voltaje, en este caso entre 220 y 240 voltios, es la única posibilidad que tiene, y poco más. Un cable de red, pues de lo más normal del mundo. Una etapa de potencia capaz de trabajar con cualquier tipo de altavoz. La voy a abrir y comento algunos aspectos de su interior. Aquí estáis viendo el interior de este fabuloso equipo. Antes de nada deciros que no manipuléis el interior de los equipos eléctricos. Es bastante peligroso. Podemos llevarnos una descarga eléctrica, provocar un incendio, averiar el equipo. Inclusive, estando desconectado de la red eléctrica, la energía se almacena en los condensadores y de forma directa o indirecta podemos tocar cualquier parte del circuito eléctrico o electrónico que esté sometido a altas tensiones y llevarnos una descarga. No manipular los equipos eléctricos y electrónicos en su interior. Esto solamente deben hacerlo personas expertas. Bien, y una vez dicho esto, y antes de describir un poco las diferentes partes que conforman este equipo, pues nada, deciros que mirad el cable de red que tiene este amplificador. Con unas prestaciones de súper alta fidelidad, pues los ingenieros de Yamaha pues montaron un cable de red normal, estándar, que precisamente es el que necesita. Bueno, pues este es el interior del amplificador Yamaha. Fuente de alimentación está constituida en primer lugar por estos sendos transformadores que, aunque bueno tienen este tamaño considerable, realmente tienen bastante altura, son bastante altos, que hacen que el equipo pese bastantes kilos. Los dos transformadores pues dan tensiones alternas a la fuente de alimentación. Está constituida por toda esta sección de aquí. Esas tensiones alternas se rectifican por estos 4 puentes rectificadores y son filtradas por este banco de condensadores. Son condensadores 2 de 47.000 microfaradios y 2 de 40.000, cerca de los 200.000 microfaradios de filtrado que tiene esta fuente. La capacidad de condensadores, ya he dicho varias veces que se calcula en función de la potencia máxima que pueda entregar el amplificador a la carga y de las especificaciones con las que se ha diseñado el equipo. Ahí os dejo un vídeo donde podéis ver cómo de una forma aproximada se puede calcular la cantidad de microfaradios en función de la potencia. Bueno, por ahí os lo dejo. En este caso, este amplificador es una variación o una versión de un clase H. Es decir, tenemos dos tensiones principales de alimentación. Una de bajo nivel, en torno a los más o menos 40 voltios, siempre tensiones simétricas, y otra de alto nivel, en torno a los más o menos 90 o 90 y tantos voltios. Los módulos amplificadores están por la parte inferior y los transistores están adosados a estas aletas de refrigeración.
canal derecho, canal izquierdo. La fuente de alimentación entrega también a través de estos condensadores aquí unas tensiones de más o menos 40 voltios también para alimentar los amplificadores de voltaje, que Yamaha muy inteligentemente la parte de amplificación de voltaje de la etapa de potencia la monta justamente lo más cerca posible de la tensión de alimentación de esa etapa. Ya sabéis y he comentado muchas veces que los amplificadores de audio desde los años 70 hasta actualmente, la gran mayoría, excepto los amplificadores clase D y amplificadores valvulares, la inmensa mayoría, pues se componen por una serie de etapas que ya he comentado muchas veces. La primera etapa es el amplificador diferencial, el amplificador de voltaje. Después tenemos la etapa de las configuraciones de las corrientes de vía y las etapas finales de potencia con sus predriver, driver y transistores finales de potencia. Esa estructura es la que se repite amplificador tras amplificador, año tras año, marca tras marca. Realmente las especificaciones que entrega un amplificador, todo el conjunto aporta esas especificaciones. Si bien dentro de esta estructura clásica de amplificación, la etapa de entrada, es decir, la etapa compuesta por el amplificador diferencial y el amplificador en clase A de voltaje, esa etapa asienta los parámetros y especificaciones generales del equipo. En este caso, el amplificador de voltaje está montado en esta primera parte, es decir, la señal de entrada viaja hasta los potenciómetros de entrada y desde los potenciómetros ingresa a esta zona donde tenemos ya el amplificador de voltaje. La señal, lo primero que se encuentra es el primer transistor de par diferencial. El segundo transistor ya sabéis que recibe la realimentación de salida desde los altavoces. Todos estos amplificadores también tienen realimentación negativa. El gran invento de la ingeniería para conseguir amplificadores de super alta fidelidad. Pues el par diferencial y el amplificador de voltaje en clase A lo tenemos aquí, lo más cerca posible del filtrado específico para las tensiones que alimentan a esa etapa. De ahí la señal ya sale amplificada en voltaje. La siguiente etapa, la etapa donde se gestiona la polarización de la etapa final de potencia, está constituida por la amplificación de conversión hiperbólica. Es una patente de Yamaha para hacer que este amplificador, que en última instancia es un amplificador clase AB, pues la distorsión de cruce sea prácticamente mínima. Aquí tenemos la placa donde se implementa el circuito de protección de altavoces, los relés y las bornas de salida del amplificador. Por debajo tenemos los transistores finales de potencia y transistores de alimentación de la configuración clase H. Bueno, en la parte delantera pues tenemos unos medidores de potencia entregada y indicadores de la potencia instantánea que está entregando el equipo a la carga. Tengo que decir que este amplificador es capaz de entregar 260 vatios sobre 8 ohmios, que es una potencia bastante alta. Potencia para cualquier situación doméstica o de cualquier sala, y encima es capaz de entregarlo con unas tasas de distorsiones muy bajas. Sí hay algo que en este equipo no me acaba de convencer. Entiendo que los ingenieros de Yamaha lo harían así por algún motivo, y es la aleta de refrigeración, que yo veo de poca masa. Sí es verdad que tenemos muchas aletas, y al tener muchas aletas pues vamos sumando con cada aleta más superficie de radiación de calor, pero veo unos radiadores que entiendo un poco escasos. Pues aunque tiene una polarización dinámica, cuando está entregando cantidades de potencia media, pues se tiene que calentar bastante. El diseño en sí es un diseño estándar, que lo veo muy lógico. La señal RCA de entrada en la parte más opuesta de los transformadores. Sí me ha gustado mucho la disposición del amplificador de voltaje lo más cerca posible a la fuente de alimentación. Todo lo que es la salida de la etapa de potencia, tanto en protección como en conexiones, está todo implementado en una sola placa. Este amplificador tiene para 3 parejas. Vamos a darle la vuelta y lo miramos por detrás. Podemos ver los dos módulos de amplificación de potencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para cada canal. Ojo que todos los transistores no son transistores finales de potencia. Las siguientes etapas a la etapa de voltaje están implementadas para cada canal en estas tarjetas que están superpuestas sobre la tarjeta de abajo, que es la de la fuente de alimentación, que es la que vimos antes. Quiero que veáis que estos son los cables de salida de los altavoces. Son cables normales, los cables de altavoces teniendo controlada la resistencia, que es la parte que más influye. Un cable de altavoz, por muy caro que sea, va a tener el mismo efecto que un cable económico, que principalmente tenga la misma resistencia que ese cable de decenas o miles de euros. Aquí van atornillados los dos transformadores y cada tornillo cuenta con un amortiguador de goma para minimizar la vibración del transformador, que no se transmita a la chapa y pueda producir alguna resonancia mecánica. Voy a desmontar estos módulos, los voy a extraer y los vemos de cerca. Voy a acercar la cámara ahora y vamos a ver exactamente qué diferentes bloques se implementan en esta tarjeta y algunas características constructivas de la misma.
Bueno, realmente la placa pues no es de la mayor calidad posible, pero después de 30 años o más de 30 años, ahí está en perfecto estado, funcionando. Se ve que no han alcanzado altas temperaturas los componentes en esta placa, puesto que se ve todo de un color muy homogéneo. La soldadura la he estado repasando y no hay ninguna soldadura quebrada, y aquí se puede ver la configuración del módulo principal de amplificación de potencia de la Yamaha MX-1000. En esta parte del circuito lo que cabe destacar, entre otros, es el amplificador de conversión hiperbólica. Realmente esta patente de Yamaha tuvo su mayor implementación en el amplificador Yamaha MX-10000. Os dejo por ahí por las tarjetas un vídeo que realicé hace un tiempo sobre ese fabuloso e increíble amplificador, una versión pues más económica, más estándar y destinada a otros públicos. Fue la conversión hiperbólica que montó, por ejemplo, en el MX-1000, que está constituida en este equipo principalmente por esta zona de aquí, aunque hay que decir que realmente este sistema de conversión hiperbólica comienza en los dos transistores fundamentales que le dan información del calentamiento de toda la etapa final de potencia. Digamos que realimenta el efecto de la temperatura a todo este bloque de conversión hiperbólica, que bueno, también hay que decir que ese nombre tiene también bastante de marketing, para, digamos, mantener de forma dinámica la tensión y corriente de polarización de los transistores finales de potencia, que no todos estos transistores finales son transistores finales de potencia. Entonces el bloque de conversión hiperbólica arranca en estos transistores que están aquí debajo de esta grapa de sujeción al radiador de calor. No es más que una configuración específica, una conexión específica de estos dobles transistores encapsulados que veis aquí, que forman sendas fuentes de corriente con sus espejos correspondientes, de tal forma que mantengan una corriente de polarización de los transistores bajo una característica dinámica. Minimizar la distorsión de cruce de los transistores finales de potencia era el objetivo, haciendo que la configuración clase AB de la etapa final de potencia se comporte como un amplificador clase A, la linealidad que tiene el amplificador clase A, y mantener la eficiencia de la clase AB. Solamente 3 de estos 5 transistores, en concreto este y este, para un semiciclo, y de igual forma este y este para el otro semiciclo, son los encargados de entregar la corriente a la carga. Los otros 2 transistores que veis aquí conforman una versión, digamos, similar a un clase H de sistemas de alimentación de amplificadores clase AB. Toda la etapa de potencia está alimentada por 2 tensiones distintas a través de 2 rieles distintos. 2 tensiones positivas y 2 tensiones negativas referente a masa. Los transistores finales de potencia están sometidos a una tensión más baja para potencias bajas, medias y moderadas, y cuando se requiere más potencia, en todo momento hay un pequeño transistor, en concreto exactamente este transistor de aquí, está configurado junto con unos componentes anexos como un sistema de comparación entre la amplitud del voltaje proveniente del sistema hiperbólico y el valor máximo de tensión del riel de menor voltaje, que cuando esta zona de aquí, a través de ese transistor, está detectando que la amplitud de voltaje de la señal que entra a la etapa final de potencia está cerca del valor de la tensión del riel de valor voltaje, pues actúa a través de estos 2 transistores, actúa sobre estos 2 transistores finales que están conectados al riel de mayor voltaje, aportando energía desde la alimentación de mayor voltaje a los transistores finales de potencia. Entonces pues tenemos efectivamente los transistores de conversión hiperbólica, el transistor comparador, los transistores excitadores de los transistores de alimentación, los 3 transistores de potencia. Bueno, estos realmente son 2 diodos de bloqueo, puesto que tenemos 2 tensiones de alimentación, pues necesitamos bloquear una de ellas con respecto a la otra. Bueno, y también tendremos por aquí los transistores excitadores de los transistores finales de potencia. Por este lado, efectivamente, contamos con lo mismo para el semiciclo opuesto al que hemos visto antes. Por aquí aparece otro pequeño transistor que a la base se le aplica una porción de la tensión que cae en las resistencias de emisor, que son estas de aquí, que conforman la realimentación local de los transistores finales de potencia. Una porción de la tensión que cae aquí se aplica a la base de ese transistor, y si esa caída de tensión supera un límite, es decir, hay una sobreintensidad por algún motivo externo a la etapa de potencia, una sobrecarga, algún error, algún fallo,
pues este transistor de alguna forma se comunica con el circuito protector y desactiva los relés de salida del equipo para proteger nuestros altavoces y también la etapa de potencia. Bueno, como detalles constructivos, quiero que veáis que Yamaha implementaba condensadores Nichicon, condensadores Rubicon, condensadores de alta calidad, las pletinas de los rieles de alimentación, en general componentes de una calidad bastante aceptable. Veis que efectivamente estos son 1301, 1301 y 1301. Esos tres son los que entregan la potencia al altavoz y el 1302 y 1302 son de alimentación.